bajo el ente de la esclavitud, estamos siguiendo las enseñanzas que Jesús dio. Es que Jesús jamás denunció ni apoyó tampoco la institución de la esclavitud como tal. Es más, obviamente la consideró como algo natural en su tiempo, y era algo que era una analogía tan apropiada porque nos ayuda a ilustrar ciertas verdades acerca del Evangelio y del reino de Dios. Jesús utilizó esta figura y se apoyó en ella precisamente en la esclavitud, no porque era parte de su herencia filosófica o retórica, sino porque los esclavos eran comunes en el momento en el que él vivía. Obviamente en nuestro tiempo no es algo común ni normal. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, un esclavo era algo muy normal. Eran personas que vivían preparando alimentos para otros, cosechando, trabajando en el campo, personas que se dedicaban a cuidar los bienes de sus amos. Habían doctores, maestros y de diferentes profesiones, esclavos. Sin embargo, en ese contexto de la esclavitud, Jesús nos enseñó varias verdades que aplican al reino de Dios y al cristianismo como tal. Algunas de ellas es, por ejemplo, que Jesús nos enseñó que el esclavo jamás va a ser mayor que su amo. Cuando yo hablo o utilizo la palabra esclavo, ustedes han escuchado en la Biblia la palabra siervo, ¿sí? La mayoría de frases o de palabras que se han traducido como siervo, la traducción correcta es esclavo. ¿Se recuerdan de ese pasaje que dice que el siervo nunca será mayor que su señor? Ahí está hablando de un esclavo. También vemos que la Biblia nos enseña, a través de las enseñanzas de Jesús, que los esclavos jamás conocían los planes de sus amos. Y ellos, como esclavos, eran responsables ante el amo de cómo ellos utilizaban los recursos, incluso en momentos donde el amo no estaba presente. ¿Se recuerdan de la parábola de los talentos? Vemos también que Jesús enseñó de la responsabilidad que los esclavos tenían, de la forma en cómo trataban a sus otros compañeros esclavos en una casa. También se espera que los esclavos obedezcan y honren a sus amos sin queja alguna. No obstante, el esclavo fiel será honrado precisamente por la diligencia y por ese servicio diligente que le presente a su amo. Por lo demás, los esclavos pueden esperar que los desconocidos los traten de la misma manera como son tratados sus amos. Y si el amo le trataba con desprecio, los esclavos, pues si a los amos se les trataba con desprecio, pues obviamente los esclavos no esperaban un trato mayor. Por lo tanto, el término esclavo define muy bien una realidad, o más bien nos ayuda a entender una realidad de lo que es ser un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús. El discípulo, al igual que la esclavitud, implica una vida total de abnegación, una disposición humilde con respeto a los otros o respetando a los otros, una devoción incondicional a nuestro Señor, una disposición a obedecer sus mandamientos en todo momento, una ansia, un placer por servirle incluso en su ausencia, y una motivación que viene de saber que Él está satisfecho como Señor. Y aunque todos en algún momento fuimos esclavos del pecado, los que ahora conocemos a Jesús y somos adoptados como hijos suyos, hemos recibido una libertad espiritual y un descanso en nuestras almas a través de la relación salvadora con Él. Pero nosotros, en nuestra relación con Él, sigue habiendo mucha similitud con la esclavitud. Y por eso es que ustedes ven que Jesús utiliza ese símil entre la esclavitud y la vida cristiana. Y hoy, en esta noche, yo quiero que usted ponga mucha atención.
que abra su mente y que con humildad reciba las verdades de la palabra. Y es que en esta noche vamos a aprender cuáles son las características de un esclavo, pero no de cualquier esclavo, sino de un esclavo que es fiel a su amo. ¿Cuántos de aquí quieren ser hallados fieles delante de nuestro Señor? Entonces, esta enseñanza es para usted en esta noche. Si usted quiere presentarse delante de Dios como ese siervo fiel, pues lo que vamos a aprender nos va a ser muy útil. Y yo le pido que en este momento usted vaya haciéndose un autoexamen, usted se vaya analizando a usted mismo y pueda permitir que Dios a través de su palabra traiga su verdad a usted y podamos juntos vivir esas verdades y entonces glorificar a Dios de la manera en que Él nos ha pedido que le glorifiquemos y vivamos. ¿Cuáles son algunas características de un siervo fiel o de un esclavo fiel? La primera de ellas es que él tiene claro todo el tiempo que es propiedad exclusiva de su Señor. Quiero comentarle un poco respecto a la ley romana, que era en el momento del contexto histórico en el que se da esta utilización del símil de esclavitud, para que usted pueda comprender un poco, y vamos a ir haciendo la analogía con el cristianismo. La ley romana consideraba a los esclavos como propiedad en control absoluto de su dueño, es decir, que alguien que le pertenecía a un esclavo era totalmente dueño de esa persona que dejó de ser persona y era considerado una cosa. Los sirvientes, que eran empleados, porque también habían empleados, tenían un estatus diferente, porque ellos podían elegir a sus señores y en cualquier momento ellos podían renunciar, si así lo querían, a la tarea que ellos estaban desarrollando, tal cual como lo hace un empleado hoy en día. Los esclavos no tenían esa capacidad. Y precisamente el Nuevo Testamento, cuando trata este tema, lo hace en el contexto de explicar el pasado pecaminoso que nosotros como creyentes tenemos y ahora la relación presente con Cristo. Porque aunque nacimos siendo esclavos del pecado, porque heredamos precisamente la corrupción, heredamos la culpa de Adán, de la transgresión de Adán, eso nos llevó a vivir en esclavitud del pecado. Nacemos siendo esclavos del pecado. Sin embargo, Cristo nos adquirió pagando un precio a través de su muerte en la cruz. Y el precio que Él pagó fue su propia sangre. Nos compró con un precio, por tanto, ya no está usted bajo la autoridad del pecado, pero está bajo la autoridad de su nuevo Señor que lo adquirió con precio de sangre. Usted y yo somos exclusivo dominio de Dios. Cristo es nuestro nuevo Señor. Y esto es tan importante porque si nosotros no tenemos en cuenta que somos absolutamente de Dios, eso no nos va a permitir vivir las siguientes características que vamos a ir viendo. Y la Biblia nos enseña esto en Romanos 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Antes éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. Pero fuimos libertados del pecado y ahora venimos a ser siervos o esclavos ¿de quién? De la justicia. Venimos a ser siervos de Cristo Jesús. Colosenses 4:1 nos dice lo siguiente: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. En el contexto de los colosenses, en este pasaje está hablando a amos que literalmente tenían esclavos. Obviamente en nuestro contexto esto ya no nos aplica porque ya nadie tiene esclavos. Cuando aquí le dice amos, haced lo justo y recto con vuestros siervos, está hablando de personas que tienen que hacer lo justo y lo recto con los esclavos. Porque no había ninguna ley que lo obligara a usted a tratar de cierta manera a los esclavos,
porque los esclavos no tenían derechos. Sin embargo, por el amor que nosotros gozamos y como cristianos tenemos que vivir el amor de Dios, entonces la Biblia le hace una exhortación a esas personas para que sean justos y rectos con el trato a esas personas que eran esclavas. Pero hay algo muy interesante en este pasaje, porque les dice, si bien es cierto, ustedes son amos por cuanto tienen esclavos, pero no se les olvide que ustedes también tienen un amo al cual deben de someterse, al cual deben de servir, al cual deben de honrar. Y es que los creyentes en este estado serviremos al Señor desde ahora hasta la eternidad. Y por eso es que la Biblia en Apocalipsis 22:4 nos dice de que todos nosotros llevaremos su nombre en la frente. Porque sabe usted que en el contexto judío, el que pudiera algo tener el nombre de alguien implica propiedad. Es decir, que nosotros fuimos comprados y seremos propiedad de Dios desde ahora hasta la eternidad. La pregunta ¿es usted consciente de eso? Y quiero comentar precisamente lo que explica un comentarista de este punto, y creo que está en las pantallas, lo podemos leer. Escribir el nombre sobre cualquier cosa es una expresión figurativa común en hebreo que denota tomar posesión absoluta, de convertirse en propiedad total de alguien. Es decir, que nosotros somos y seremos propiedad de Jesús. La pregunta es, ¿está usted consciente de eso? ¿Usted es posesión o es, más bien, usted le pertenece exclusivamente a Dios? Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Usted no es dueño de su cuerpo, no es dueño de su tiempo, no es dueño de su intelecto, no es dueño de las cosas que usted administra, materiales que este mundo usted pueda tener. Todo eso no le pertenece a usted. Todo eso tiene un nombre, el cual demuestra de quién es, y ese nombre es Jesús. Jesús es el dueño de su vida. Porque si usted no está consciente de eso, usted no va a poder vivir las otras características. Porque estas características que vamos a ver, solamente los esclavos las vivían, y especialmente los esclavos fieles. ¿Tiene conciencia usted en el día a día de que Jesús es su Señor? Si usted tiene conciencia de eso, no dudo de que usted va a estar viviendo estas características. ¿Qué características? Bueno, una sumisión completa a nuestro Señor. Ser esclavo no significaba solamente pertenecer a otra persona, sino que también implicaba estar disponible siempre a obedecer a esa persona en todas las formas posibles. El único deber que los esclavos tenían era llevar a cabo los deseos de sus amos. Y saben algo bien interesante, que los esclavos que eran fieles anhelaban hacer las cosas sin vacilación ni reparo, con tal de obedecer a su amo. ¿Actuamos nosotros de esa manera? ¿Somos obedientes sin vacilación? ¿Somos obedientes sin reparo alguno ante los deseos de nuestro Señor? Es que después de todo, los esclavos no conocen otra ley sino la palabra de su amo. Porque a ellos no les aplicaba las leyes civiles, no les aplicaba nada de eso, porque no eran personas, jurídicamente hablando. Ellos la única ley que conocían era la palabra de su amo, de su Señor. No tenían derechos propios y eran propiedad absoluta de su amo, y por lo tanto estaban obligados a ofrecerles obediencia incuestionable. Esa es nuestra actitud delante de nuestro Señor. Colosenses 3, 22 y 24 nos dice lo siguiente: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres,
sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí estamos viendo la otra cara de la moneda. ¿Se recuerdan que leímos en Colosenses que le habla a los amos? Pues aquí le está hablando a los siervos, y aquí cuando dice siervos se está refiriendo a esclavos, y literalmente les está hablando a personas que eran esclavos de verdad, que su estatus era esclavitud. Y les dice de que tienen que servir no para sus señores únicamente, porque para ellos era bien fácil hacer las cosas para agradar a sus amos, sino que tenían que ir un poco más allá, que aun cuando su amo no se diera cuenta, ellos tenían que servir por el temor a Dios. Y me quiero enfocar precisamente lo que dice el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿En qué piensa usted cuando hace lo que hace en su día a día? ¿Para quién hace lo que usted hace? ¿Para quién usted trabaja? ¿Para quién usted está criando hijos? ¿Para quién usted está siendo fiel en su matrimonio? ¿Para quién? ¿Cuál es el fin último de todo lo que hacemos? ¿Es para nuestro Señor? ¿O lo hacemos para nuestra propia satisfacción? ¿Lo hacemos para lo que nosotros deseamos y anhelamos y satisfacer lo que nosotros queremos? Es que sabe algo, que los siervos fieles van a recibir una recompensa. Por eso dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Dígale al que está enfrente y a la par, a Cristo el Señor servimos. Nosotros no le servimos a una persona, a un pastor, a un líder. No nos servimos ni siquiera a nosotros mismos. Le servimos a nuestro Señor. ¿De qué forma usted vive? ¿Qué lo lleva a hacer a usted lo que usted hace en su vida? Usted reconoce todos los días en su vida quién es el Señor y por quién tiene que hacer las cosas. Es que la sumisión al señorío de Cristo es una actitud que desarrollan aquellos que son conscientes que Él es su Señor. Porque recuerde, un esclavo no tiene otra opción, obedece. Y un esclavo fiel sabe qué es lo que hace. No obedece simplemente por obedecer, sino se complace en obedecer, porque es un esclavo fiel. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos dice que hagamos algo o dejemos de hacer algo? ¿Cuántos de nosotros nos molestamos? Nos empezamos a quejar con Dios porque las cosas no son como yo quiero hacerlas. ¿Cuántos nos rehusamos a hacer la voluntad de nuestro Señor? Usted se imagina el nivel de arrogancia que hay en el corazón de un esclavo que alterca con su Señor. Es que sabe que en la práctica eso no lo hacían, no solamente por la conciencia, sino porque habían reprimendas fuertes. Los podían azotar, los podían quemar, los podían clavar en una cruz, los podían mutilar. Nuestro Señor es bueno, pero es un Dios justo, celoso. Y por eso es que es un Dios airado. ¿Es usted consciente a quién le está sirviendo y por lo tanto quién es su Señor y a quién tiene que someterse? Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es que fuimos elegidos para ser hijos bendecidos que disfruten en este mundo de todas las riquezas de nuestro Padre, y por lo tanto tenemos que tener lo mejor, tenemos que tener una vida feliz. Se nos tiene que conceder todo lo que deseemos. Esa es la verdad bíblica de nuestro estatus. ¿O no nos damos cuenta que nosotros fuimos escogidos, fuimos elegidos? ¿Para qué? ¿Para qué fue elegido usted? ¿Para qué fui elegido yo? No los escucho. Para obedecer. Para obedecer. Pero ¿sabe qué? Si usted obedece, gracia y paz será multiplicada en su vida. Fuimos elegidos para obedecer. Y no solamente eso. Qué gran privilegio es que podamos obedecer al Señor. ¿Sabe por qué? Porque un esclavo jamás podía escoger a su amo. Ni usted ni yo escogimos al Señor que tenemos, sino que por gracia y misericordia Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. No importando la condición que teníamos, no importando qué le pudiéramos ofrecer, porque no hay nada que le podamos ofrecer. Y aún así para nosotros muchas veces es un pesar obedecer a nuestro Dios. Es un pesar cuando se nos dice que tenemos que estudiar formalmente la palabra. Es un pesar cuando se nos dice que tenemos que discipularnos. Es un pesar cuando se nos dice que tenemos que servir a Dios. Es un pesar cuando se nos dice que tenemos que congregarnos regularmente. Es un gran pesar cuando se nos dice que tenemos que diezmar y ofrendar. Y se nos olvida que tenemos un Señor al cual debemos, si somos siervos fieles, obedecer con gusto y con gozo. Y eso me lleva a una segunda característica, que el siervo fiel guarda sus mandamientos. El siervo fiel era aquel siervo que cuando su amo decía una palabra, él procuraba con diligencia obedecerla y cumplirla, sabiendo que eso iba a agradar a su Señor. Yo no sé si usted logra notar que un esclavo no tenía una esperanza de un pago. O sea, él no decía, yo voy a hacer bien mi trabajo porque me van a pagar bien. Mira, este es un buen cliente, no lo puedo dejar ir. No, su estatus no cambiaba. Ellos no recibían ningún tipo de paga. Pero habían siervos fieles que su satisfacción era agradar a su Señor. Esa era su satisfacción. Saber que estaban haciendo la voluntad de su amo. Saber que en algún momento serían reconocidos como siervos fieles. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Qué tanto usted guarda los mandamientos de su Señor? ¿Qué tanto usted guarda sus mandamientos? Porque aquí no solamente estamos hablando de obediencia en aspectos como servicio, como congregarnos, como diezmar y ofrendar, sino el hecho de que tanto a usted le interesa guardar los mandamientos de su Señor. ¿Qué tanto a usted le interesa conocer cuáles son esos mandamientos y guardarlos? ¿En qué piensa usted cuando va a tomar una decisión? ¿Acaso usted piensa cuál es la opinión de mi Señor? Y lo que Él ha determinado, eso es lo que yo voy a hacer, porque yo quiero guardar sus mandamientos.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué tanto usted guarda en su corazón sus mandamientos? ¿Qué tan importantes para usted sus mandamientos? ¿Quiere saber qué tan importantes son los mandamientos para usted? ¿Quién quiere saber eso? Solo conteste usted mismo a estas preguntas. ¿Cuánto tiempo usted dedica para leer la palabra de Dios? ¿Qué tanto usted se esfuerza por memorizar la palabra de Dios? ¿Qué tanto usted se esfuerza por estudiar la palabra de Dios para comprenderla y que esa comprensión lo lleve a un cambio en su vida? ¿Qué tanto a usted le preocupa vivir lo que la palabra de Dios dice? Dependiendo de la respuesta que usted se dio a usted mismo a esas interrogantes, usted puede saber qué tanto le interesa guardar sus mandamientos y qué tan fiel es usted con su Señor. Es que el obedecer y el guardar los mandamientos es una consecuencia natural para un esclavo, porque no había otra cosa que ellos hicieran. Las reglas, las metas, los propósitos los determinaba el amo. La razón de ser de un esclavo estaba en la voluntad de su amo. La pregunta es, ¿nuestra razón de ser está en hacer la voluntad de nuestro Señor? ¿Esa es la razón de ser de nuestra vida? ¿Consideramos nosotros nuestra vida de esa manera al punto que nuestro Señor determine cuál es la razón de mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el camino que yo debo de seguir? ¿Cuáles las acciones que yo debo de tomar? Porque precisamente una forma en que nosotros manifestamos esto es no solamente a través de someternos a su palabra, sino que también la obediencia nos lleva a glorificar a Dios. Primera de Corintios 6:20 nos lo dice. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Usted nota una consecuencia natural? ¿La nota? Porque hemos sido comprados por precio, ¿qué debemos de hacer? Glorificad, glorificad, glorificad a tu Señor porque te compró por precio. ¿Y qué alto precio pagó? ¿Qué precio tan alto? La forma en que usted puede glorificar a Dios es a través de su cuerpo y su espíritu. Es cuando nosotros decidimos vivir para Él, amar a nuestro Señor con todo nuestro ser. Cuando usted y yo permitimos que por medio de nuestro Señor se muestre quién es Él, cuando usted toma la decisión de someterse a su voluntad y que la gente conozca quién es su Señor, cuando usted decide proclamar quién es su Señor, cuando usted da testimonio en su vida y permite que Él se manifieste a través de usted, entonces su Señor será exaltado y será glorificado. Y usted será un siervo fiel. ¿Sabe usted que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios? Todo, absolutamente todo lo que hacemos debería de ser para la gloria de nuestro Señor. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios, cuando usted es padre, es esposo, es servidor, es empleado, es empresario, es socio, es deportista, pero para la gloria de Dios,
eso nos va a llevar necesariamente, cuando usted tiene esa conciencia de que absolutamente todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, es cuando entonces vamos a estar dispuestos para toda buena obra. Cuando tengamos esa conciencia de que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, eso nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. No importa a qué se dedique, si sea estudiante, empresario, no importa qué tipo de trabajo usted tenga. No importa si usted es hijo, papá, abuelo, hermano, etcétera. ¿Es usted consciente que todo lo que usted hace en el día a día es para la gloria de Dios? ¿Lo hace usted con ese propósito de glorificar a Dios? O muchas veces nos esforzamos en nuestro trabajo no para glorificar a Dios, sino para que nos aumenten el salario. Queremos ser buenos padres no para glorificar a Dios, sino para que hayan hijos que nos reconozcan y nos sintamos orgullosos de lo buen padre que fuimos y de lo bien que criamos a nuestros hijos, que al final es un final egoísta. ¿Cuál es el propósito de lo que usted hace? Segunda de Timoteo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es que un siervo fiel es un instrumento para honrar a Dios. Un siervo fiel servirá como un instrumento para glorificar y honrar a su Señor. Un siervo fiel será un siervo útil a su Señor, por cuanto está dispuesto a realizar toda buena obra. Es que un verdadero hombre de Dios es útil a Dios. Un verdadero hombre de Dios es útil a Dios. ¿Está siendo usted útil a Dios? ¿Está usted aportando a su Señor, al reino de su Señor? El verdadero hombre de Dios siempre va a estar dispuesto para toda buena obra. Va a estar dispuesto a hacer la voluntad de su Señor, porque sabe que su fin es glorificarle. Hasta este momento hemos aprendido que somos propiedad de nuestro Señor. Amén. Hemos aprendido que tenemos una sumisión completa a nuestro Señor de dos maneras. La primera, guardando sus mandamientos, y la segunda, glorificando a nuestro amo con todo lo que hacemos. ¿Vamos bien? Amén. Vamos a ver una tercera, que es una devoción singular. La vida de un esclavo en la época del Nuevo Testamento era algo difícil, aunque relativamente también era simple. Es decir, la vida de un esclavo, aun cuanto era difícil, pero era relativamente simple. Porque los esclavos solo tenían un interés primario nada más, que es hacer la voluntad de su amo. Él debía de seguir las órdenes directas de su amo, y en aquellas cosas que su amo no le daba una orden directa, debería de encontrar la mejor manera de agradar a su Señor en esas cosas. Es que nuestro interés mayor como siervos de Cristo se resumen en las palabras de Jesús en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nosotros obedecemos a nuestro Señor por medio de una sumisión por amor. Ese amor es lo que nos hace tener una devoción exclusiva a nuestro Señor. Cuando nosotros decidimos amar por cuanto Él nos amó y tenemos la capacidad de amar, y lo amamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas,
Eso nos va a llevar a servir a Dios, a adorar a Dios. Nos va a llevar a tener una devoción especial hacia Él. Por eso es que la Biblia nos dice de que usted no puede servir a dos señores. Porque usted no puede tener devoción por dos señores. O ama a uno y menosprecia al otro, o viceversa. Es que una característica de un siervo fiel es la devoción que él tiene por su Señor. ¿Qué devoción tenemos nosotros por nuestro Señor? Anhelamos, estamos dispuestos a esperar a encontrarnos con nuestro Señor. Usted anhela tener ese momento de intimidad a solas con su Señor. Usted anhela por su devoción ese momento de servir a su Señor, que está ansioso de que su Señor no ha llegado a la casa y usted quiere servirle, como lo hacían los esclavos fieles. Colosenses 1:10 nos dice lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es que esta devoción no solamente nos hace amar a nuestro Señor con todo nuestro ser, sino que también nos hace que andemos como es digno de nuestro Señor. Usted anda en el día a día como es digno de su Señor, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando usted no anda como es digno de su Señor, no van a hablar de usted, van a hablar de su Señor. Ese es el problema. ¿O nunca ha escuchado usted la frase, hombre, y ese es cristiano? ¿Verdad que la gente no dice, mira, ese que malacate es? Hablan de su Señor. Pues esa devoción le va a llevar a usted a vivir de la manera como su Señor es digno que usted viva. Yo le hago una pregunta: a un siervo de un mandatario de un país, ¿cómo se viste? ¿Se viste acorde a su Señor o no? ¿Cómo anda usted en el día a día? Es que la vida en el reino de Dios consiste en servir a nuestro Señor, agradar a aquel al que le pertenecemos, honrarle. Por eso Romanos 14:18 nos dice lo siguiente, 17 y 18, perdón. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es que se nos llama a buscar su gloria en todo lo que hacemos, a glorificarle en todo lo que hacemos. Se nos llama a anhelar nosotros mismos una conducta digna del nombre de nuestro Señor. Lo único que nos debería de interesar, ¿sabe qué es? La aprobación de nuestro Señor. ¿Tiene usted la actitud, esa actitud en su vida? ¿O le va a pasar como le pasó a los discípulos de Jesús, que Él los confrontó diciéndole, ustedes temen más a los hombres y no temen a Dios? No le tengan temor a aquel que les puede quitar la vida. Tengan temor a aquel que los puede mandar al infierno eternamente. A ese teman. ¿Cuál es la devoción a su Señor? ¿Busca usted agradar a su Señor? ¿Se manifiesta la justicia, la paz y el gozo de su Señor en su vida? ¿Los que lo rodean pueden ver esto en usted? A los que somos conscientes que tenemos un amo al cual amamos con todo nuestro ser, ese amor nos conduce a una devoción tan singular y completa que nos lleva a reconocer día a día que le pertenecemos a Él. Pero no solamente que le pertenecemos a Él, sino que nuestro bienestar, nuestra vida, nuestro gozo, la paz, el sustento depende totalmente de Él. Y por eso vemos una cuarta característica de un siervo fiel, que es una dependencia absoluta de su Señor.
es que los siervos o los esclavos, como eran parte de un núcleo familiar, los esclavos eran totalmente dependientes de sus señores. Dependientes obviamente en sus necesidades básicas, comida, alimento, dónde iban a vivir. Yo le hago la pregunta, ¿usted es consciente que usted no va a ser, no es que en algún momento lo será? Ya somos dependientes de nuestro Señor por cuanto somos siervos, esclavos suyos. ¿O usted piensa que su sustento, su bienestar, el gozo, la paz, no solamente suyo, sino de su familia, de sus hijos, provienen de usted? ¿Cuántos piensan que de ustedes depende toda su familia? En aspectos como seguridad, en aspectos de provisión. Señores, qué equivocados estamos. Qué equivocados estamos. ¿Saben ustedes que cuando un esclavo tenía hijos, esos hijos eran esclavos también y le pertenecían al mismo Señor? ¿De quién creen que dependía la alimentación de esos hijos del esclavo? Del amo. ¿Es consciente usted de eso? Sus actitudes, sus decisiones demuestran que usted es totalmente dependiente de su Señor. Por eso es que vemos que Jesús confronta no solamente a sus discípulos, sino nos confronta a nosotros en este aspecto en Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No se afane. No se afane. ¿O solo yo me afano? Especialmente cuando ya vemos que ya viene el segundo recibo. No se afane qué comeremos o qué beberemos. No se afane. ¿Saben quién se afana? ¿Saben quiénes se tienen que afanar? Los gentiles. Porque ellos no tienen un amo tan bueno, un Señor tan bueno como nosotros. Ellos sí tienen de qué afanarse. Pero nosotros que tenemos nuestro Padre Celestial, que Él sabe de lo que usted tiene necesidad. Aquellos que tienen como su prioridad mayor agradar a Dios, pueden estar confiados porque Dios va a cuidar de nosotros. Por eso es que la Biblia dice, buscad primeramente las cosas de tu amo, eso tenés que buscar. Las cosas de tu Señor, busca eso. Porque Él te va a dar de todo lo que tú necesitas. Y es que nadie comprendió mejor este principio que el apóstol Pablo. Pablo siempre, o casi siempre, o muchas veces en sus cartas, en las salutaciones decía, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo, o siervo de Jesucristo. Pero es que él sabía que al momento que él dejó todo por servir a su Señor cuidaba de él. Y Pablo no vivió situaciones fáciles. Yo le aseguro que muchas de las cosas que Pablo vivió, ninguno de nosotros las ha vivido. Él en reiteradas ocasiones fue golpeado, encarcelado, estuvo en peligro de muerte, fue amenazado de muerte, todo por servirle a su Señor. Pero ¿sabe qué? Su Señor siempre le proporcionó todo lo que él necesitaba. Y yo quiero que vayamos a ver las palabras de Pablo que reflejan esto en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. No se afanen. Dígale el que está a la par, no te afanes. No se afane, no sea afanoso. Cuando usted y yo le pedimos a nuestro Señor y damos gracias sabiendo que Él nos cuida, cuando usted le pide a Dios sabiendo que Él le da todo lo que usted necesita, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a experimentar una bendición tan grande que solo los hijos de Dios podemos experimentar. Y es que va a venir a usted una paz y un gozo que va a sobrepasar el entendimiento. Yo no sé si usted ha experimentado eso alguna vez en su vida. Que la gente le dice, mira, yo no entiendo por qué estás tan tranquilo vos. No, hombre, no seas irresponsable, mira el problemón que tenés vos bien tranquilo. Es que no entienden que nosotros tenemos paz y gozo en nuestro corazón porque sabemos quién es nuestro Señor y que nuestra vida depende de Él. Y esa paz guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él. Esa clase de confianza, de dependencia nos hace poder decir lo que Pablo le dijo a Timoteo. Veamos qué le dijo Pablo en 1 Timoteo 6, versículos 6 al 9. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Yo le pido que habiendo leído esto recordemos algo. Dijimos que un siervo fiel, su mayor anhelo, ¿cuál es? Agradar a su Señor, hacer la voluntad de su Señor, cuidar las cosas de su Señor. Precisamente por eso es que nosotros no podemos anhelar las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo no son de nuestro Señor, es decir, Él no las hizo, su propósito no está aquí. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso es que para nosotros esas cosas deberían de ser un tercer plano, a menos que el Señor de su vida sea Satanás. Entonces usted va a amar las cosas de este mundo, va a anhelar las cosas de este mundo. Por eso la Biblia nos dice de que no podemos amar a este mundo, porque si nosotros amamos a este mundo nos constituimos enemigos de Dios. Qué rico debe de ser el poder decir de verdad con gozo, he tenido sustento y abrigo y estoy contento con eso. ¿Qué más quiero? Cuando a veces en nuestra vida, nuestro corazón lastimosamente se llena de tristeza porque no podemos comprar el carro nuevo, porque no tenemos una casa propia, porque no tenemos un estatus. Qué triste es que teniendo un Señor que nos puede dar cosas que son basura comparadas, todas esas cosas de este mundo son basura comparada con lo que Él no le va a dar, con lo que Él ya le dio. Es que usted ya disfruta de las riquezas en Cristo Jesús día a día en su vida. Que usted no lo valore como una riqueza, eso es otra cosa. Usted puede tener en su casa un anillo de diamantes carísimo, pero si usted no lo valora, pues ahí va a andar aventado. Pero el hecho de que usted no lo valore, ¿le quita el valor al anillo? No. ¿Dónde está su complacencia? ¿Dónde está nuestra complacencia?
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Dónde está su contentamiento? ¿Acaso su contentamiento está en su Señor? ¿Su contentamiento está en hacer la voluntad de su Señor? ¿Su contentamiento está en vivir, obedecer y glorificar a su Señor? Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y caen en muchas codicias necias y dañosas. Son necias. Que un hijo de Dios anhele cosas de este mundo es algo necio. Y eso lo va a llevar a usted a la destrucción y a la perdición. Que usted no le sirva a Dios porque usted se esfuerza en su trabajo. Qué triste. Seamos sinceros, ¿qué le va a dar que usted se esfuerce más en su trabajo? ¿Dinero? ¿Posesiones? Cosas de este mundo. Y no se da cuenta que eso lo está llevando en destrucción y perdición. Porque su atención no debe de estar ahí. Su atención debe de estar en el reino de Dios y su justicia. Y esto me lleva al último punto de un siervo fiel. Y es que el siervo fiel sabe que tiene una responsabilidad personal delante de su amo. ¿Cuántos de aquí se recuerdan de la parábola de los talentos? Cada uno de ellos le rindió cuentas a su Señor de lo que había hecho, de qué tan productivo había sido para él. Es que los esclavos sabían que ellos eran responsables ante sus amos de todo lo que hacían. Y por lo tanto también no solo buscaban hacer lo que tenían que hacer, sino que buscaban que su amo estuviera satisfecho. Porque en el momento de la esclavitud, ellos hacían eso porque sabían que su amo una cosa les podía dar. Una cosa que nadie más les podía dar. Y esa cosa era la libertad. Nadie más podía darle la libertad sino solamente su amo. Toda una vida de fidelidad a su amo sería recompensada, en el caso de los esclavos, con la libertad. Pero si su amo, si ellos eran siervos no fieles, ellos podían recibir azotes, disciplina severa, como lo mencionamos antes. Y sabe usted que aun cuanto nuestra motivación no es las cosas que se nos van a dar, nosotros somos responsables delante de nuestro Señor y le vamos a rendir cuentas. Y como nuestro amo es justo, ¿verdad que es justo? Él va a premiar conforme a nuestras obras. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos de nosotros, yo espero que usted anhele, como lo dice Mateo 25, venir delante de nuestro Señor y que nos diga: buen siervo fiel? Si usted no anhela eso, usted no es un siervo fiel. Porque un esclavo estaba dispuesto a hacer lo que fuera por hacer la voluntad de su amo, por honrar a su amo. Segunda de Timoteo 4:6-8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es que tenemos la esperanza que tenemos un Señor que es justo.
Pero ¿sabe qué es lo que más esperaba Pablo? No era la corona, era poder estar con su Señor. Y yo espero que al final de nuestros días nosotros podamos decir lo que dijo Pablo: he acabado la buena batalla, he acabado la carrera, pero la he acabado bien porque he guardado la fe. He sido un siervo fiel. Aunque sabemos que tendremos una corona, pero lo que más anhelamos es encontrarnos con nuestro Señor. Lo que más deberíamos de anhelar es esperar verlo cara a cara. Si usted como hijo de Dios no anhela la venida de Cristo, quizás no sea un hijo de Dios. Usted anhelaría ir al cielo si supiera que en el cielo va a haber paz, va a haber gozo, no va a haber sufrir, no va a haber sufrimiento, que usted va a ver a sus familiares, a sus seres queridos. Pero ahí no va a estar Jesús. Usted seguiría anhelando ir al cielo. Porque muchas veces lo que anhelamos del cielo son esas cosas. Y no nos damos cuenta que lo que haremos es conocer, ver cara a cara a nuestro Señor y poder gozarnos en seguir haciendo su voluntad, honrándole, glorificándole. Un siervo fiel es aquel que reconoce día a día que es una propiedad exclusiva de su Señor. Por lo tanto, le lleva a tener una sumisión completa a Él, guardando sus mandamientos y buscando glorificar su nombre. Un siervo fiel es aquel que muestra una devoción singular a su amo. Es aquel que muestra una dependencia absoluta de su Señor. Es aquel que sabe que tiene una responsabilidad personal delante de su Señor. Ese, hombres en esta noche, ese es un verdadero siervo fiel. Yo ruego a Dios que podamos ser hallados fieles delante de nuestro Señor.